de la guía de la unidad número 1 que dice los parámetros de cierta línea de transmisión operando a una frecuencia angular de 6 por 10 a la 8 son, y nos da los parámetros L, C, E y R. Una carga de 50 ohmios se conecta a una sección de 50 metros de esta línea y se alimenta con una señal de 100 watts en la entrada de la línea. Entonces el inciso A dice encontrar las pérdidas en la línea en decibelios sobre metro. Bueno, entonces vamos a crear primero una celda de texto para poner la solución, el rótulo de la solución. Como esto tiene varios incisos, entonces vamos a hacer otra celdita para escribir inciso A y luego una celda de matemática, y vamos a empezar escribiendo los parámetros que tenemos. Entonces en este caso tenemos omega 6 espacio, ¿verdad? 10 a la 8 perdón, punto y coma. Luego tenemos L, que es igual a 0.35, son microhenrios, entonces sería por 10 a la menos 6 a la, perdón, menos 6, a la menos 6. A la menos 6 movemos el cursor a la derecha para que baje, ¿verdad? Y punto y coma. Luego la capacitancia C, ¿verdad? Pero ya sabemos que la C es una letra reservada, entonces la vamos a poner C'. C' igual 40 picofaradios, entonces sería 40 espacio 10, 40 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Menos 12 igual, movemos el cursor hacia la izquierda para que baje al nivel de la línea y escribimos punto y coma. Para unificar esto lo voy a L, también le voy a poner L' para que quede unificado. La nomenclatura para L y C. L no es necesario, ¿verdad? Lo hago solamente para uniformar los dos parámetros de la línea. Luego tenemos la conductancia G, ¿verdad? Que es 75 microsiemens. Entonces 75 espacio 10 a la menos 6, porque es micro, ¿verdad? El Siemens, recuerden ustedes que el Siemens no es una unidad real, ¿verdad? Es como el radian, ¿verdad? Que no son unidades reales, o sea, se colocan solamente, pero en realidad las unidades de la G es metros a la menos 1. Para propósitos de hacer análisis de unidades, el Siemens no se toma en cuenta, ¿verdad? Sino que solamente caería como metro a la menos 1. Muy bien, y R, la resistencia es de 17. Entonces colocamos 17, punto y coma. Vamos a ver hasta acá. Bueno, entonces luego dice la carga de 50 se conecta a una sección. Bueno, la carga le vamos a llamar ZL. Z control menos para bajar al nivel de su índice, y L mayúscula, y luego igual a 50 punto y coma. Se alimenta, dice, con una señal de 100 watts en la entrada de la línea. Bueno, muy bien, vamos a hasta acá los parámetros, ¿verdad? Porque la otra parte es para los incisos del inciso B en delante. Entonces veamos hasta acá. Que lo que me pide es las pérdidas en la línea, las pérdidas en la línea, ok. Bueno, acá déjenme abrir el archivo de formulitas, si lo tengo por acá.
Formulario no lo tengo a mano. Vamos a abrirlo entonces. Entonces sería aquí. Formulario primer parcial. Y lo vamos a colocar acá. Muy bien, entonces vamos a calcular primero los parámetros de la línea con pérdidas en este caso, ¿verdad? Porque R y G tienen valores, eso significa que eso es una línea con pérdidas. Y si ustedes recuerdan de la clase anterior, habíamos visto que la potencia en decibelios es 8.69 alfa z. Esa es la potencia, ¿verdad? O sea que el valor de la potencia en decibelios depende de alfa, y a su vez pues alfa depende de gamma, ¿verdad? Porque alfa es la parte real de gamma, y gamma a su vez depende de z y de y z y y son estos valores que están. Entonces vamos a empezar calculando z y y. Empezamos con el valor de z, lo copiamos y lo pasamos aquí a la parte que tenemos. Copiamos esa formulita. Al L le llamamos L', entonces le pongo acá L'. Observen ustedes lo siguiente, ¿verdad? que esto tiene que estar separado. Es decir, por ejemplo, si yo pongo acá omega L sin espacio, eso me va a tirar un error, porque el matemática buscaría la variable omega L que no existe, ¿verdad? Entonces se fijan ustedes que aquí me queda omega L sin evaluar, porque ya está buscando la variable omega L y no existe esa variable omega L. De hecho, son dos variables, omega es una y L es otra, L' es otra, entonces tengo que separarlas con espacio. Igual, ¿verdad? Si quito el espacio entre la I y el omega, o sea, si lo pongo así pegado, también voy a tener un error, ¿verdad? Ahí se fijan ustedes que aparece el I omega sin evaluar, porque no puse espacio. Entonces aquí hay que fijarse, porque me fijé que en el taller anterior muchos de los errores que se dieron fueron por eso, porque no se separaban las variables. Muy bien, entonces lo evaluamos y lo dejamos sin punto y coma, porque quiero saber si se evalúa sin error, y efectivamente así es. Entonces aquí tengo 17 más 210i o 210j. Eso está bueno, entonces ahora pongo el punto y coma. Y ahora hacemos el cálculo para y, que también lo copiamos, ¿verdad? Lo pegamos acá, lo dejo sin punto y coma, me fijo que no vean que todo esté separado, está bien, todo está separado, lo calculo y otra vez me da en fracciones, ¿verdad? Pero eso ya habíamos visto. ¿Cómo solucionar eso? Decimos, bueno, con poner cualquiera de los valores que son parte de esta ecuación, el G, el omega o el C', como números decimales, entonces ya el resultado me lo va a dar en decimal. Entonces voy a declarar el G como un valor decimal. ¿Cómo se declara como decimal? Solo se le pone un punto. Yo escribo 75 puntos y ya con eso estoy diciendo que G es un valor decimal, y entonces toda la expresión se hace decimal. Entonces si reevalúo ahora, entonces ahora ya me da en valores decimales, está correcto. Entonces punto y coma, y ya teniendo z y y podemos evaluar gamma, ¿verdad? Que era la otra que teníamos acá, gamma, ¿verdad? Entonces igual copiamos gamma, que es la raíz cuadrada de z por y. Veamos a ver si nos sale. Efectivamente, ahí está correcto, nos da un valor correcto. Entonces igual le pongo punto y coma, y ahora voy a evaluar alfa, que es lo que realmente me interesa. Entonces alfa
es igual a la parte real de gamma, ¿verdad? Entonces sería esa y evalúo. Ok, está bien. Entonces punto y coma. Y por último, entonces la pregunta, que es la pérdida de la línea en decibelios por metro, ¿verdad? Entonces aquí es donde teníamos la ecuación que la potencia, la pérdida de potencia en decibelios es 8.69 alfa z. Entonces veamos. Entonces sería, vamos a poner así: potencia en dB es igual a 8.69 alfa z. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la potencia depende de la distancia, ¿verdad? O sea, si yo tengo una línea de transmisión, la potencia, la pérdida de potencia depende del punto de la línea donde yo lo evalúe. Porque las pérdidas se generan a medida que me muevo a lo largo de la línea. Entonces, por ejemplo, si yo calculo en este punto de acá, la pérdida de potencia va a ser un valor. Si lo evalúo en este otro punto de acá, la pérdida va a ser otro valor, porque acá Z tiene un valor, llamémosle Z2, y aquí Z tiene un valor, llamémosle Z1. Entonces es lógico que en el punto Z2 yo tenga mayor pérdida que en el punto Z1, porque recordemos que ese es un exponencial, ¿verdad? Y a medida que Z aumenta, entonces la pérdida de potencia crece. Sin embargo, observemos bien la pregunta, porque aquí la pregunta sería, bueno, ¿y Z cuánto vale? ¿O se expresa eso en términos de Z? Pero si nos fijamos bien, la pregunta dice encontrar las pérdidas de potencia en decibelios por metro, ¿verdad? O sea, estas pérdidas de potencia, así como está acá, son en decibelios. ¿Para cuántos decibelios pierdo a medida que me muevo a lo largo de la línea? Pero como están preguntando la pérdida de potencia en decibelios por metro, eso significa que o sea, lo que yo tengo acá es delta P es la potencia que tenemos ahí, 8.69 alfa z, o sea, 8.69 alfa z en unidades de decibelio. Pero como me piden en decibelio por metro, entonces quiere decir que lo que realmente me están pidiendo es delta P entre Z, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 8.69 alfa y sus unidades van a ser decibelio por metro, ¿verdad? O sea que entonces no hay problema ahí. El Z no va, porque el Z pasa a dividir, ¿verdad? Entonces lo que voy a calcular es solamente esto y le voy a poner potencia dBm en decibelios por metro. Ok, entonces calculamos eso y ya lo tenemos ahí. Entonces esa sería la respuesta, así que la colocamos por acá. Hacemos una celda de texto y colocamos respuesta. Entonces la vamos a llamar, la vamos a poner así, delta, le voy a poner D mayúscula, escape, delta, P en dBm. Eso es igual entonces a 0.8195 decibelios, ¿verdad? Esa sería entonces la respuesta del inciso A. Agrupamos ahora las celditas para continuar con el inciso B. Entonces hacemos un clic en el extremo mientras mantengo presionada la tecla control hasta acá, este inciso A, luego un clic derecho y en el clic derecho me va a aparecer una
opción que dice agrupar celdas, le doy ahí y luego le doy doble clic y ahí está ya el inciso. Entonces vamos ahora con el inciso B, abro otra celda de texto y escribimos inciso B y luego abro una celda de matemática para continuar con los cálculos. Veamos lo que dice el inciso B. Encontrar el coeficiente de reflexión en la carga, ¿verdad? ¿Cuál es el coeficiente de reflexión en la carga? Bueno, veamos de las formulitas que tenemos por acá. Entonces, coeficientes de reflexión y transmisión. Entonces, veamos acá. La definición del coeficiente de reflexión es esa que está acá. La voy a copiar de una vez para tenerla por acá. Es esa, ¿verdad? Pero solo me voy a quedar con esa parte de acá. Es ZL menos Z0 entre ZL más Z0. ZL es la carga que está conectada a la línea. Ese es el problema, ya lo da, ¿verdad? Es una carga de 50 ohmios, creo que nos dice. Pero Z0 es la impedancia intrínseca de la línea y esa no la da, pero da los parámetros que podemos utilizar para calcularlo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la formulita para calcular el Z sub 0 de la línea de transmisión con pérdidas. Y de hecho está acá, ¿verdad? Z sub 0 es la raíz cuadrada de Z sobre Y. Recuerden que eso ya lo calculamos, ya calculamos Z y calculamos Y. Entonces lo podemos calcular de ahí. Entonces nos vamos otra vez acá. Y voy a hacerlo en una celda de arriba. Acá. Z sub 0 es raíz cuadrada de Z sobre Y. Hacemos el cálculo. Y está bien, nos da un valor correcto. Es decir, nos da un valor sin errores, ¿verdad? Entonces le coloco punto y coma. Abro espacio y ahora copio la formulita que tenía abajo. Esta formulita la copio aquí arriba. Creo que ya lo podemos calcular porque ya tenemos los otros dos valores. Entonces ejecutamos eso y ahí está. Entonces nos da el valor del coeficiente de reflexión, que es ese, es un número complejo. Está bien, no hay problema. El coeficiente de reflexión es un número complejo. Entonces borro esta celdita que ya no lo ocupo y esa sería la respuesta del inciso B. Así que abrimos otra celda de texto, escribimos respuesta. Entonces coeficiente de reflexión escape, la G mayúscula y otra vez escape, eso es gamma y le ponemos gamma es igual a menos 0.304, vamos a dejar así aproximadamente, más J 0.018, digamos, ¿verdad? Ese sería el coeficiente de reflexión, no tiene unidades, ¿verdad? Porque es relación de impedancia sobre impedancia, entonces es una cantidad sin unidades. Y está bien, eso sería. Si quieren pongámosle un poquito más, otro decimal ahí para 17.6 le vamos a poner. Y aquí 0.41. Ok, ahí, dejémosle. Perfecto. Entonces, agrupamos las celdas. Control y clic en las celdas que quiero agrupar. Luego clic derecho y agrupar. Y un doble clic para cerrarlo, ¿verdad? Entonces tengo ya el inciso B. Vamos ahora con el inciso C. Abrimos otra celda de texto y escribimos inciso C. Inciso C y abrimos una celda de matemática. Entonces veamos lo que pregunta en el inciso C. Dice hallar la potencia disipada por la resistencia de la carga. Hallar cuál es la potencia que disipa la resistencia de la carga. Bueno, veamos, analizamos un poco muy bien
analicemos este problemita, a ver qué es lo que nos está pidiendo ahí realmente. Entonces, bueno, tenemos la línea. Lo voy a dibujar otra vez. Entonces tenemos la línea ahí con la carga ZL, que es de 50. ¿Tá? El problema nos dice que hay una entrada se alimenta con una señal de 100 watts en la entrada de la línea, ¿verdad? O sea que aquí hay una fuente que tiene una potencia de 100 watts, digamos acá. Esto lo vamos a poner así, digamos esto se conecta ahí a una fuente senoidal, y eso tiene 100 watts de potencia. Entonces la pregunta es, de esos 100 watts, ¿cuál es la potencia que está consumiendo la carga ZL? Entonces hagamos un análisis. Es decir, la señal viaja, en primer lugar, de la fuente a la carga. Entonces la señal viaja de la fuente a la carga, y en ese trayecto tenemos pérdidas de potencia en la línea, porque es una línea con pérdidas. Entonces supongamos lo siguiente, voy a suponer valores antes de hacer los cálculos, pero suponga usted que de los 100 watts acá solo llegan 20 watts. Es decir, que se pierden 80 watts en el camino. Pero eso no significa que la carga está consumiendo esos 20 watts, ¿verdad? Porque hay otro factor ahí que se nos estaría quedando por fuera. O sea, no solamente se pierde potencia a lo largo de la línea, sino que al llegar a la carga parte de esa potencia se refleja. Así que yo podría tener acá el caso de que de esos 20 watts se reflejan, pongamos números, digamos que se reflejen 15, que hay un muy mal acoplamiento. Y entonces, si fuera así, la potencia en la carga sería solamente de 5 watts. Es decir, si fuera así, entonces la carga solamente estaría consumiendo 5 watts. Es decir, lo que se pierde a lo largo de la línea en el proceso de transmisión, más lo que se pierde en la reflexión. Entonces hay que tomar en cuenta estos dos factores antes de resolver eso. Pero entonces, ya teniendo claro cuál es el panorama, entonces sí podemos trabajar el problema, ¿verdad? Podemos ver, entonces podríamos calcular primero cuál es la pérdida de potencia en la línea, para saber de esos 100 watts cuál es la potencia que llega, ¿verdad? Y para eso tenemos una ecuación que habíamos desarrollado. Vamos a buscarla por acá.
Creo que no tengo esa formulita aquí en el formulario. Van a tener que agregarla. Pero era básicamente esta fórmula que teníamos acá, ¿verdad? Que la potencia en cualquier punto z es igual a P sub 0 e a la menos 2 alfa z, donde P sub 0 es la potencia en el nivel de referencia, ¿verdad? Que en este caso el nivel de referencia va a ser el inicio de la línea, es decir, en este caso P sub 0 van a ser los 100 watts, ¿verdad? Entonces la potencia va decayendo exponencialmente a medida que Z aumenta. Entonces esa es la formulita que vamos a utilizar para calcular cuál es la potencia que llega hasta el final de la línea. Entonces sería así. Entonces tenemos la potencia P sub 0, serían los 100 watts. El Z, en este caso, es la longitud de la línea, que son los 50 metros. El problema dice que la línea tiene una longitud de 50 metros y la potencia P, le vamos a llamar PL, la potencia que llega a la carga, digamos. Entonces va a ser igual a P sub 0 E a la menos alfa z, menos 2 alfa z, ¿no? Sería menos 2 alfa z. Ok, entonces veamos, perdón, ahí le quito punto y coma para evaluar eso y a ver cuánto nos da. Fíjense que solo llega 0.0080 watts, ¿verdad? O sea que de los 100 watts prácticamente no llega nada. Prácticamente todo se disipa en la línea, ¿verdad? O sea, llegan 8 milésimas de watts al final a la carga, y de eso todavía hay que restarle la parte que se refleja, ¿verdad? Bueno, entonces muy bien, entonces tenemos eso. Vamos a ver ahora, abrir otra celdita, y ahora vamos a calcular de esa potencia que llega, o sea, de esos 0.008, cuánto se refleja en la carga. Entonces creo que esa formita sí la tenemos. Entonces aquí está la potencia reflejada, es esta, ¿verdad? La potencia reflejada es la magnitud del coeficiente de reflexión al cuadrado por la potencia de entrada, pero en realidad lo que a mí me interesa más bien es la potencia transmitida, que es la potencia que absorbe la resistencia, que sería esta de acá. Entonces vamos a copiar esa formulita y la pegamos acá, ¿verdad? Entonces esa sería la potencia transmitida, solo que aquí a este PI nosotros le llamamos PL, ¿verdad? La potencia que llega a la carga. Los demás creo que ya los valores ya están, entonces eso nos tendría que dar un valor. Muy bien, entonces se refleja de las 8 milésimas de watt que llegan, se refleja una, ¿verdad? Porque de las 8 solo me quedan 7. Entonces realmente la potencia consumida, que está consumiendo la resistencia, es esta que está acá. Esa sería la respuesta. Entonces veamos, colocamos acá respuesta. Entonces le vamos a decir que la potencia consumida en ZL, le vamos a poner así, la potencia de ZL es de 0.00728 watts, ¿verdad? Esta sería aproximadamente.
0.00728 watts. Muy bien, entonces agrupamos las celditas, presionamos control y hacemos un clic en las celdas que conforman el inciso C, luego un clic derecho y agrupar, y luego un doble clic y nos queda ahí el inciso C. Vamos ahora con el inciso D. Inciso D, muy bien, abrimos otra celda de matemática y veamos qué es el inciso D. ¿Qué caída de potencia en decibelios representa la potencia disipada en la carga cuando se compara a la potencia, a la entrada original de potencia? Es decir, esos 7 miliwatts comparados con la entrada de 100 watts, ¿cuántos decibelios son? En decibelios, ¿cuánto es esos 7 miliwatts comparados con la entrada? Esa es la pregunta que me están haciendo. Bueno, ahí solamente aplicamos la definición, ¿verdad? Del valor en decibelios, que es, le vamos a llamar esto P, voy a llamar así PL en decibelios, ¿verdad? PL dB. Entonces esto va a ser igual a 10 por 10 espacio, ¿verdad? Porque si escribo así 10 logaritmo, ahí ya estoy cometiendo un error. Es 10 espacio logaritmo así de, entonces, de la potencia que me dio, que sería 0.00728 comparada con la entrada de 100, ¿verdad? Pero ojo acá, que hay un problema aquí. En matemática, el log, la función log, representa logaritmo natural. Entonces, se lo dejo así como log. Lo que voy a estar calculando es el logaritmo natural. El logaritmo en base 10 es el log 10 que está aquí abajo. Entonces tengo que cambiar, en vez de usar log 10 para decirle que es el logaritmo en base a 10. Y ahí sí, ¿verdad? Entonces eso sería... me sale un error ahí del dB. Entonces déjeme quitarlo. Lo voy a poner, entonces, lo voy a poner así sin P. Le voy a poner así, PL dB. Así lo vamos a poner. PL dB, para que no me salga ese mensaje de error. Y entonces ahí está, es menos 41.3787 decibelios. El menos es porque es más bajo, ¿eh? O sea que la potencia en la carga es más baja que la potencia en la entrada. Ese es el significado del signo menos. Y entonces esa sería la respuesta. Entonces colocamos acá respuesta. Vamos a poner lo mismo así, PLDB en dB es igual entonces a menos 41.3787 decibelios, ¿verdad? Esto sería en decibelios. Muy bien, entonces agrupamos las celditas, control, y hacemos clic en cada una de las celditas, clic derecho, agrupar, y luego doble clic para cerrar. Entonces tenemos inciso D y por último inciso E. Inciso E, que es el último. Inciso E. Perfecto. Veamos cuál es la pregunta acá. Dice, debido a la reflexión de potencia
en la carga, qué potencia regresa a la entrada y cuánto dB eso representa comparados a la entrada de 100. O sea que lo que me están preguntando ahí sería esto, ¿verdad? Es decir, ya sabemos que lo que se refleja más o menos aproximadamente 1 miliwatt. Casi sería, ¿verdad? O sea, porque eran 8 miliwatts los que llegaban acá aproximadamente. Entonces aquí llevan realmente 8 miliwatts, de los cuales 1 miliwatt se refleja. Entonces la pregunta es, cuando eso se refleja, ¿cuánto llega a la fuente? ¿Cuánto llega de regreso a la fuente? O sea, aquí de regreso a la fuente, en este punto de acá. Entonces, ¿cuánto vale la potencia que llega de regreso a la fuente? Es decir, de ese miliwatt, ¿cuánto llega? Tanto en watts como en decibelios, ¿verdad? Porque lo preguntan de las dos maneras. Entonces, hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué vamos a usar? Bueno, la misma formulita, ¿no? O sea, de que la potencia es P sub 0 E a la menos 2 alfa Z, ¿verdad? Solo que en este caso la potencia P sub 0 sería el miliwatt, el 1 miliwatt. Esa sería la potencia inicial. La potencia inicial sería 1 miliwatt, el alfa es el mismo, el Z siempre serían los 50 metros, porque viaja de regreso 50 metros. Entonces con esa ecuación calculamos cuál es la potencia en la fuente, en watts, y luego pasamos eso de watts, lo pasamos a decibelios, usando la fórmula de decibel. Esa es la manera que vamos a proceder acá. Entonces de hecho es muy parecido, a ver, ¿dónde teníamos esto? Acá. Entonces esta formulita solo la voy a copiar. La voy a copiar toda, después elimino lo que no ocupo. El Z lo quito, porque no lo voy a poner dos veces. Entonces aquí en vez de ponerle PL, le vamos a poner PS de fuente, ¿verdad? La potencia que llega a la fuente. Y aquí en vez de P sub 0 le vamos a llamar... se puede llamar PL si quieres. No sé si ya había usado esa variable PL. Ah, no, ya la había usado acá, ¿verdad? Entonces no, le voy a llamar PR, que es la potencia reflejada. Entonces PR, que es la potencia reflejada. Y la potencia reflejada la vamos a tomar. A ver, la potencia... Entonces la potencia reflejada la vamos a calcular, ¿verdad? Bueno, la vamos a calcular de la formulita más bien, de esta de acá. O sea, otra forma sería hacer la diferencia, ¿verdad? O sea, al 0.008 restarle el 0.007. Esa es otra manera de hacerlo, ¿verdad? Porque la diferencia entre la potencia que llegó y la potencia que absorbió la carga, esa es la potencia que se reflejó, ¿verdad? Que es, viendo los números, es más o menos 1 miliwatts. Pero otra manera también es calcularla directamente. Pero entonces calcularla directamente con esta formulita, ¿verdad? Que la potencia reflejada es esto multiplicado por PI, pero en vez de PI es P sub 0, ¿verdad? En vez de PI esto es P sub 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente para hacerlo por partes. Sí, las cosas siempre es bueno hacerlo por partes, ¿verdad? Por lo que yo les decía. Porque cuando hay errores es mejor depurar los errores uno por uno y no todos de un solo. Entonces primero calculo eso para ver si me da lo que espero, que es más o menos un miliwatt.
no, ¿verdad? Me da otro valor bien diferente a lo que esperaba. Entonces veamos a ver si fue que me equivoqué en algo. Puede ser que el P sub 0, déjenme ver. Ah, no. Sí, el error es que no es P sub 0, no son 100, ¿verdad? Es esta, es PT, o sea, en este caso la potencia reflejada se calcula respecto a la potencia que llega, respecto a la potencia que llegó a la resistencia, ¿verdad? Es decir aquí, ¿verdad? Es decir, tengo que calcularlo respecto a este valor que tengo. O sea, no con 100, ¿verdad? Porque los 100 son los que están en la fuente, pero los que llegan de esos 100 a la carga solo llegan 8, ¿verdad? Entonces sería un error si se lo calculo en base a 100. Lo tengo que calcular respecto a 8 y a eso le llamamos la potencia PT, ¿verdad? No es P sub 0, sino que es PT. Entonces aquí eso es potencia P, la potencia que llegó hasta, a ver, esa es la que déjeme estar seguro, a ver, no, es la que llegó es PL, le llamamos, ¿verdad? PL es la potencia que de los 100, la potencia que llegó al final de la línea, a eso le llamamos PL. Entonces ese es el que yo voy a utilizar, PL. Entonces aquí en vez de P sub 0 es, perdón, acá es, ¿verdad? En vez de P sub 0 es PL, ahí sí. Entonces me sale que la potencia reflejada es, pues no es un miliwatt, es menos, ¿verdad? Es 0.75 miliwatts, solo para estar seguro. Solo para estar seguro, eso tendría que ser igual a la diferencia de esto, ¿verdad? Menos el otro, que es lo que yo les decía, ¿verdad? Que era la otra forma de hacer. O sea, hacer la diferencia de lo que llegó y lo que se transmitió. Y eso me tendría que dar igual. ¿Verdad? Y efectivamente así es. Miren, este valor es igual a ese valor. O sea que está bien. Cualquiera de los dos métodos es correcto. O sea, si alguien me lo hace por este lado, también es correcto, ¿verdad? O sea, yo sencillamente estoy usando este, pero cualquiera de las dos formas es correcto. Ok, entonces voy a borrar esto. Muy bien, entonces esa sería la potencia PR. Ahora le puedo poner punto y coma porque ya lo calculé. Y esa sería la potencia reflejada. Y ahora sí, aplicamos la formulita esta. Esa potencia reflejada va de regreso a la fuente. Y la potencia que llega a la fuente es la que nos da esa ecuación. El Z siempre vale 50, como ya lo había definido arriba. Aquí lo dejo tal como está y lo calculo y me queda que de eso a la fuente llega 5.97 por 10 a la menos 8, o sea, prácticamente nada ya. Ok, entonces, bueno, esa es la respuesta, pero para calcular ese valor en decibelios, entonces también voy a usar la misma formulita que usé acá, ¿verdad? O sea, sería entonces, solo que en vez de S lo voy a llamar ahí PS, ¿verdad? Entonces ahí sería, eso en decibelios sería eso. Entonces serían esos dos valores que tenemos ahí. Esa sí ya sería la respuesta, ¿verdad? Entonces colocamos acá respuesta. Entonces P, ese le vamos a llamar. S es igual a 5.9767 por 10 a la menos 8. A la menos 8 watts, ¿verdad? Y también
PSSdB, le vamos a llamar en decibelios, ¿verdad? Y sería menos 92.2354 decibelios. Muy bien. Esa sería la respuesta tanto en watts como en decibelios, ¿verdad? Y muy bien, eso sería todo. Entonces finalmente agrupamos también acá. Inciso D, agrupar celdas, y ahí está. Entonces ya tenemos los espérense, aquí qué pasó. Parece que agrupé el, a ver, sí, agrupé el D y el E, ¿verdad? Es cuando pasa eso, solamente le doy clic y le doy separar celdas, y esa las separa, ¿verdad? Entonces aquí voy a agrupar nuevamente, agrupé el inciso D con el E, ¿verdad? Aquí entonces, ok, ahora agrupo otra vez. Ahí sí. Entonces tenemos inciso, los 5 incisos A, B, C, D y E. ¿De acuerdo? Muy bien, eso sería la solución del problema número 3. Entonces, y por ahí nos quedamos.